Kaiser, es hora de hablar con Ben Aris, director de BNE.eu, medio financiero del este de Europa, Eurasia, el Medio Oriente y África, y un invitado al que nos encanta tener. Bienvenido de nuevo, Ben. Me alegro de verle, Max. Muy bien, vamos a hablar de la crisis del gas natural en Europa, sobre la que todo el mundo tiene una opinión y en la que todos encuentran algún culpable. ¿Qué opinas sobre el tema? Pues que creo que hemos tenido la tormenta perfecta. Muchos han acusado a Rusia de cortar el suministro de gas y utilizarlo como arma contra Ucrania y contra la Unión Europea, cuando al final la subida de los precios no es consecuencia sino de las fuerzas de mercado. Voy a intentar explicarlo sin entrar en demasiadas complejidades. El invierno del 2020 fue un invierno muy suave, lo cual hizo que bajara el precio. Y además, Rusia estaba metida en discusiones con Ucrania por el tema del tránsito del gas. Así que los niveles de almacenamiento se incrementaron. Ahora bien, el invierno siguiente, el del 2021, fue extremadamente frío, extendiéndose hasta la primavera, lo cual obligó a todos los países a agotar sus reservas y les llevó a asumir que no iban a tener gas para este invierno. Por eso los precios se han disparado. Además, hace unos años, la Unión Europea decidió pasar de los contratos a largo plazo al mercado al contado, lo cual no ha hecho sino agravar la situación de escasez y carestía, elevando el precio de unos $200 por cada 1.000 metros cúbicos hasta los 2.000. Y todo ello en apenas unos meses. Aunque es verdad que los precios han vuelto a caer a raíz de que Gazprom haya empezado a suministrar gas de nuevo. Pero es que encima a esa tormenta perfecta hay que sumarle el problema del gas natural licuado, que tras la construcción de un montón de terminales por toda Europa, supuestamente iba a ser la alternativa al gas ruso, porque se les podría comprar a Qatar o a Estados Unidos. El problema es que en Asia la crisis aún es más grave que en Europa, y todo el gas natural licuado ha ido a parar allí, con lo que el viejo continente se ha quedado sin nada. Y la última pieza del puzzle es el hecho de que la producción europea de gas también se haya reducido, sobre todo después de que un gran yacimiento de los Países Bajos haya tenido que cerrar por culpa de los movimientos sísmicos que estaba provocando. Por eso digo que ha sido la tormenta perfecta, porque se han juntado un montón de cosas, aunque todo el mundo acuse a Gazprom de cortarle el suministro a Europa para obligarle a negociar. Pues sí que están pasando cosas, sí. Como por ejemplo que la Unión Europea es incapaz de cerrar acuerdos a largo plazo, lo cual la expone al comportamiento del mercado al contado. Y al igual que sucede con el resto de materias primas, también está el tema de la inflación. Por cierto, ven, aquí hay una dualidad de enfoques entre el de los países que se rigen por el dinero fiat y el de Rusia, que se rige por el dinero duro, y que prácticamente ha reducido a cero su deuda, que se sitúa en un porcentaje muy bajo respecto al PBI, además de haber adquirido grandes cantidades de oro. Es decir, que si el país eslavo está mejor pertrechado que el resto ante la inflación que se nos avecina, es porque se ha preparado para ello. De manera que, ¿qué sentido tiene que se le penalice? Porque Rusia es el cerdito que vive en la casita de ladrillo, mientras que la Unión Europea vive en la casita de paja y Estados Unidos, pues bueno, vive directamente en la calle. ¿Me explico? Rusia es la que ha tomado la decisión correcta, así que ahora debería ser también la que recogiera el beneficio, ¿no le parece, Ben? Rusia ha tenido un comportamiento extremadamente conservador, hasta el punto de haber rebajado su deuda al 15% del PBI. Y además dispone del dinero necesario para saldar toda su deuda externa y también su deuda pública, con 100.000 millones de dólares en efectivo, que son los que le garantizan la estabilidad del rublo. Eso por no hablar de los nuevos presupuestos, que contemplan un incremento de las reservas, hasta el punto de que Rusia cuenta con 2 años en reservas de dinero duro con las que cubrir las importaciones. Rusia ha sufrido un montón de crisis desde 1991. Yo he llegado a vivir hasta 8, lo cual le hace estar ojo a visor y pensar por encima de todo en la estabilidad del país. Por eso ahora puede lidiar con estas sacudidas que van haciéndole cada vez menos daño, sobre todo teniendo en cuenta que su Banco Central está curtido en 1000 batallas. En cuanto a la divisa, Rusia está intentando impedir que se aprecie demasiado,
porque eso perjudica a sus exportaciones. Pero como lo que más exporta Rusia son materias primas, pues tampoco es que se haya visto demasiado afectada por la inflación, porque las materias primas se acaban vendiendo sí o sí. Además, hay una cosa que la mayoría de la gente pasa por alto: el auge del gas natural licuado, que ha hecho del gas un mercado clásico similar al del resto de materias primas, porque antes el gas solo podía transportarse a través de gasoductos, con la sola intervención del productor y el comprador, por lo que el mercado no existía como tal. De ahí que el precio estuviera fijado por medio de esos contratos a largo plazo. El problema es que el gas natural licuado puede transportarse en barcos, y claro, eso ha hecho que gran parte de él se haya trasladado a Asia, creando un mercado al uso como el del resto de las materias primas. Ahí reside otro de los motivos que explican este incremento del precio del gas. Además, la Unión Europea no ha planificado bien las cosas, porque ha dado por hecho que habría suministro en el mercado al contado, y también que sería capaz de acceder al gas natural licuado cuando hubiera escasez del otro, como ha sucedido este año, sin imaginar que iría a parar íntegramente a Asia. Ese es otro de los elementos que han contribuido a esa subida del precio. Por otro lado, Europa ha hecho una fuerte apuesta por las energías renovables, pero al mismo tiempo ha cerrado sus centrales nucleares y de carbón, que son las que proporcionan la energía necesaria cuando no hace sol o no hace viento, y la apuesta le ha salido mal. Asimismo, Gazprom se está viendo prácticamente obligada a establecer acuerdos a largo plazo, porque tiene que mantener sus gasoductos y yacimientos, que cuestan decenas de miles de millones de dólares. Lo que pasa es que la Unión Europea no se muestra demasiado interesada en esos acuerdos. De ahí que los países más afectados estén siendo Alemania y Polonia, que no han firmado, mientras otros que sí que lo han hecho, como Hungría, Moldavia o Turquía, tienen garantizado el suministro de gas barato. Pues tiene usted razón. El gas natural licuado ha cambiado por completo el mercado. El caso es que Estados Unidos, que es uno de los grandes productores de gas, está vendiendo toda su producción a Asia, que le ofrece más dinero que Europa. Así que, una vez más, ¿por qué se le echa la culpa a Rusia? Porque Estados Unidos podría optar por vendérsela a sus socios del viejo continente. Pero claro, estamos en un libre mercado y quien empuja más alto por el gas es el que se lo lleva. Así pues, podemos buscar todas las explicaciones geopolíticas que queramos, que lo único cierto es que la situación actual obedece a razones de mercado. Gazprom está siendo acusada de cortarle el suministro a Europa. Pero lo cierto es que, desde que rubricara el acuerdo de tránsito que firmó con Ucrania en 1999, lo ha estado cumpliendo a rajatabla. Hay quien cree que Gazprom tiene la obligación de portarse especialmente bien con Europa, suministrándole gas por encima de las cantidades acordadas. Y de hecho, la empresa rusa lo ha hecho, proporcionándole un extra del 15%. Pero no podemos olvidar que Gazprom solamente suministra el 30% del gas que consume Europa. El 70% restante procede de Noruega y del gas natural licuado. Si Estados Unidos quisiera portarse bien con sus socios europeos, ahora que se encuentran inmersos en esta crisis, debería venderles parte de su gas natural licuado, pero no lo está haciendo, porque como es natural en todo libre mercado, prefiere vendérselo a los países que le paguen más por él, con lo cual está dejando un poco de lado al viejo continente. Es decir, que el problema que tiene Europa está en el 70% restante, en que nadie le está haciendo el favor de venderle gas, porque sería hacerlo en condiciones más desfavorables para el productor. Gazprom, si quisiera, podría venderle más, y se embolsaría más dinero. Lo que pasa es que Rusia está teniendo un problema de abastecimiento similar. Y si tenemos en cuenta el frío que hace en invierno, pues es normal que su máxima prioridad ahora mismo sea llenar los depósitos para poder dar servicio a toda la población, cosa que, por cierto, acaba de producirse. La empresa acaba de anunciar que ya están llenos, lo que significa que su capacidad para venderle gas a Europa ha aumentado ligeramente, y el precio así lo ha reflejado, cayendo inmediatamente de los $2.000 por 1.000 metros cúbicos a unos 800. Así es como funciona el mercado. Es verdad que aquí también hay una cuestión política detrás, y que Gazprom
no está colaborando todo lo que podría, pero al mismo tiempo también tiene la necesidad de firmar esos contratos a largo plazo. Yo siempre digo que si te quedas sin datos en el móvil, a falta de 2 días para que se acabe el mes, y los necesitas imperiosamente para poder escribir a tu madre, que justo es su cumpleaños, no tienes nada que hacer. La empresa de telefonía no te va a regalar un par de gigas más así por tu cara bonita. Te obligará a firmar un nuevo contrato más caro y con permanencia de 2 años. Pues bien, con el gas sucede lo mismo. Así es como funciona el mercado. Es algo que nosotros le hemos enseñado a Rusia y ahora Rusia nos lo está haciendo a nosotros. Siguiente pregunta. No quisiera simplificar demasiado las cosas, pero ¿no le parece que la solución a la crisis del gas pasaría por activar el gasoducto Nord Stream 2? Pensado para transportar el gas desde Rusia hasta Europa sin pasar por Ucrania, por todos los conflictos políticos que eso generaría. ¿Qué opina al respecto, Ben? Pues que sí, que eso resolvería la crisis de un plumazo. El gasoducto está repleto de combustible y bastaría con dar la orden un día para que se activara al día siguiente. Lo que pasa es que el tema se ha politizado mucho y todo el mundo se está centrando en el hecho de que no pase por Ucrania, sin tener en cuenta cómo está organizado el negocio del gas en Rusia, con unos gasoductos que se encuentran conectados a yacimientos concretos. Y en el caso del gasoducto que pasa por Ucrania, se encuentra conectado con los yacimientos NPT, que son los más antiguos del oeste de Siberia y están prácticamente agotados, lo cual no impide que funcionen a su máxima capacidad. En cambio, el gasoducto Nord Stream 2 se encuentra conectado con los yacimientos Yamal, que son los nuevos yacimientos que hay en el Ártico y que tienen difícil comunicación con la ruta central, la que pasa por Ucrania, por culpa de la escasez de interconectores, la mayoría de los cuales se utilizan para abastecer a los depósitos rusos, que como digo, había que llenarlos ante la inminente llegada del invierno. Vamos, que no es una cosa tan fácil de poner en marcha. Además, insisto, los yacimientos del oeste de Siberia que abastecen a Ucrania están a punto de desmantelarse, así que ya poco se puede hacer. Muy bien, Ben, si le parece, seguimos hablando el próximo día. Gracias por haber estado hoy en Kaiser Report.